Sin más, vamos a dar, o damos en este caso la bienvenida a este curso taller de comunicación inclusiva que, dicho sea de paso, ya lo decíamos anteriormente, nos parece importante por lo que ya comentaba la doctora hace un momento, el hecho de cómo hemos transitado, ¿no? Cómo nos hemos movido, digamos, de ciertos espacios y entendemos en este caso que la comunicación inclusiva es parte fundamental ahora de las instituciones, en este caso más, si hablamos de instituciones públicas, ¿no? Como lo son las universidades, los tecnológicos, las escuelas de educación superior en este caso, que deberíamos estar trabajando temas de inclusión en todos los sentidos, no se diga en el tema de la comunicación inclusiva. Nos da mucho gusto, como ya lo decíamos, ver rostros conocidos de estudiantes de la maestría en estudios de género, también de colaboradores de la Dirección de Comunicación. Vemos a personal que trabaja en las distintas áreas de la Dirección de Comunicación y que es importante también que estemos aquí porque en este caso quienes integramos la Dirección de Comunicación somos quienes estamos difundiendo las actividades que se están dando en la universidad. Entonces, pienso que es importante difundirlas y divulgarlas de una manera inclusiva para todas y para todos. También damos la bienvenida, también ya lo decíamos, a las personas en este caso que se incorporan a esta actividad y que no forman parte como tal de la universidad, pero que con mucho gusto les recibimos. De parte de la Dirección de Comunicación les damos la bienvenida, de parte de la Maestría en Estudios de Género también, la doctora Dalinda Sandoval, quien es la directora de Comunicación, les da la bienvenida. Ella es una gestora en este caso de estas actividades. No se encuentra en este momento porque tenemos otra actividad también de la universidad al paralelo de esta actividad y en este caso nos dividimos. También comentarles un punto muy importante. Esta actividad nace o se gestiona a partir de este laboratorio de divulgación científica, educativa y social, el famoso Lab DICES, que se viene incorporando a la universidad a partir de esta administración, que en este caso se origina con la cuestión de comenzar a desarrollar nuevas propuestas de divulgación de las actividades académicas y de investigación, culturales también, que hacemos en la universidad, pero que además, atendiendo en este caso a los estándares que, por ejemplo, pide el CONACYT, por ejemplo, que ya nos pide hacer la divulgación de una forma distinta, ¿no? Que no solamente nuestros artículos de investigación se queden en revistas y en congresos, sino que entendamos que las investigaciones son para la sociedad y que la sociedad tiene que conocerlas bajo distintos canales de comunicación. Pero además, este Lab DICES que integramos en un principio la doctora Dalinda, la maestra Sol, quien aquí nos acompaña, el maestro Mar, también quien está presente, y su servidor, el maestro Oscar, también tiene esta doble función de generar capacitación o de generar herramientas de actualización, porque entendemos que la dirección de comunicación no solamente tiene que ser esa área que difunde y que divulga las actividades, sino que también propongamos, en este caso, un desarrollo académico por parte de las y los universitarios, y en este caso, como lo es hoy, no solamente de la comunidad universitaria, sino también de la sociedad y de entes externos a la misma, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de que estén con nosotros. Tenemos ponentes de lujo, realmente tenemos ponentes de lujo. Hoy comenzamos con la doctora Aimé Vega Montiel, quien más adelante la maestra Sol nos leerá una semblanza acerca de ella, pero solamente en este caso les damos la más cordial bienvenida y cedo el uso de la voz en este caso a la doctora Rocío, para quien dé la inauguración formal de esas actividades, porque hay que decirlo, la Dirección de Comunicación colabora a la par en esta actividad con la maestría en estudios de género, de la cual la doctora Rocío es coordinadora. Adelante, doctora. Bueno, me da mucho gusto. Gracias por la introducción. Desde la maestría en estudios de género siempre estamos propugnando y buscando nuevas formas, nuevas ideas de cómo colaborar con las diversas instituciones, con los diversos organismos, tanto dentro de la misma universidad para institucionalizar la perspectiva de género como un método, una forma, una herramienta que nos lleve a los sistemas de inclusión, de equidad y de igualdad sustantiva en todas nuestras áreas, así como también en todos los organismos y todas las instituciones. Por lo tanto, desde nuestra gestión hacemos este contacto, hacemos estas redes para llevar estos saberes y estas nuevas experiencias, también recuperarlas
para encontrar nuevas salidas que nos lleven a nuevas también formas y derroteros de construir una sociedad más justa e igualitaria. Así que en este momento nos complace mucho que la doctora Dalinda Sandoval, quien es parte también de nuestro núcleo académico, gestione este proceso de integración con LabDices, quien ya tiene una trayectoria en respecto a la vinculación y a la divulgación de algunos elementos de ciencia, cultura, tecnología e innovación, y por lo tanto se lleva perfectamente de la mano a realizar este ejercicio de comunicación, en donde recordemos que la comunicación no es más que la forma de llevar a cabo la expresión de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios razonamientos. Y entonces ahí se expresan estos elementos de aquello que estamos viviendo, experimentando, percibiendo y transformando subjetivamente e intersubjetivamente. Por lo tanto, nos complace que estén ustedes aquí. Va a ser unas jornadas muy interesantes, muy provechosas. Sabemos desde la universidad, a la cual nos complace reconocer, por ejemplo, que tenemos ya por vez primera a la rectora, la doctora Norma Liliana Galván Mesa, quien es precisamente una de las representantes de estos elementos de transición, de cambio, de transformación. Por lo tanto, sin más, y agradeciendo el honor que me confieren de hacer la inauguración de estas hermosas experiencias que vamos a estar compartiendo, pues les doy la más cordial de las bien llegadas y les hoy 8 de noviembre, siendo las 5:25 de la tarde, pues declaro oficialmente, formalmente inaugurada estas jornadas, agradeciendo una vez más su presencia y esperando que al finalizar estemos con este ejercicio nutritivo, compartido y en interacción constante. Gracias, así. Gracias, doctora Rocío. Muchísimas gracias por esa inauguración. Y sin más, para ya comenzar, cedemos el uso de la voz a la maestra Sol para que nos dé la semblanza de quien nos acompaña en esta ocasión, la doctora Aimé Vega. Adelante, Sol. Aimé Vega Montiel es doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Colabora con la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM en el impulso del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres universitarias en el ámbito digital. Su trabajo académico se ha caracterizado por su incidencia política y social a nivel nacional e internacional en mecanismos de la ONU. Formó parte del grupo de expertas del Consejo de Europa encargado de elaborar la primera recomendación en igualdad de género para el sector audiovisual europeo. En México, su incidencia en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, hoy permite contar con mecanismos que impulsan los derechos humanos de las mujeres en los medios de comunicación, así como la eliminación de la violencia contra las mujeres en medios de comunicación y plataformas digitales, respectivamente. En suma, son algunos de los escenarios en los que Aimé Vega Montiel ha tenido la oportunidad de desarrollar su trabajo como investigadora e incidir en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Veamos y escuchemos lo que la doctora nos compartirá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecerle desde luego a la maestra María del Rocío Figueroa, así como a la maestra Sol Ángel y a la maestra Mariana Gascón, pues quien fue artífice de esta invitación, de esta posibilidad, la de mi participación en el taller que arrancan el día de hoy. Y bueno, decirles que que me da mucho gusto y les agradezco a ustedes quienes están atendiendo la sesión
del día de hoy la posibilidad de compartir parte del trabajo que realizo desde hace muchos, muchos años en la agenda feminista en comunicación. Y bueno, y además justo decirles que esta propuesta que ustedes hacen del taller con el tema de comunicación inclusiva tiene como antecedente la propuesta feminista del lenguaje no sexista que data de la década de los 60. Este año, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación me pidió la elaboración de un material de tipo didáctico que con mucho gusto puedo compartir con ustedes y donde justo el tema central es la comunicación no sexista y me parece muy importante que de suyo hagamos una historización de los procesos comunicativos que analizamos en la actualidad. Yo el día de hoy me voy a referir a petición de las autoridades de la Universidad Autónoma de Nayarit a la violencia digital contra las mujeres, pero quiero enmarcar esta agenda justo en la historia de la investigación feminista en comunicación, que no obstante hoy tiene la violencia digital o hoy tiene nuestra atención puesta en el ecosistema digital, pues resulta que empezamos a estudiar estos temas desde la década de los 50, es decir, ya en nuestras universidades, en la década de los 50, investigadoras de distintas regiones inician el análisis empírico sobre la representación de las mujeres en los contenidos de los medios de comunicación y esto con un doble objetivo, el de contribuir por un lado a nuestro campo de conocimiento, que es la comunicación, pero por el otro a denunciar la forma en la cual los medios de comunicación hasta el día de hoy encuentran en la discriminación, en la cual se traducen estas representaciones sexistas estereotipadas, en la apología de la violencia contra las mujeres, un negocio que parece ser muy redituable, ¿no? Lo vemos constantemente, como por ejemplo la representación de la violencia feminicida de las mujeres que son víctimas de violencia feminicida en los medios de comunicación que tienen una salida muy poderosa a través de las plataformas digitales, parece constituir un negocio muy redituable para los medios de comunicación. Y vamos a ver entonces cómo, insisto, no obstante, hoy hablamos de violencia digital y en el país se empezó a poner atención en este tema con mayor atención hace aproximadamente 3 o 4 años, pues vamos a ver que no es un tema nuevo en la agenda feminista en comunicación. Y también en este proceso de historizar y de reconocer los antecedentes de nuestra agenda, vamos a ver cómo feministas provenientes de la academia, provenientes de los medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, impulsan en el marco de las Naciones Unidas desde 1975, cuando en México se lleva a cabo la primera Conferencia Internacional de la Mujer, una agenda que tiene como propósito sumar a los medios de comunicación o hacer de los medios de comunicación instituciones responsables en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Y este esfuerzo se materializa en 1995 en la Plataforma de Acción de Beijing, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU, y esta agenda, nada más y nada menos, constituye hasta el día de hoy la hoja de ruta para la política internacional de igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, por ejemplo, hoy en nuestras universidades hacemos este tipo de actividades, lo han dicho muy bien ustedes, actividades que le permiten a la universidad cumplir con compromisos institucionales, y estos compromisos institucionales justo derivan de la Plataforma de Acción de Beijing, que es la que establece que los estados parte, entre ellos México, y las instituciones que forman parte del Estado mexicano, como son las universidades, promuevan actividades dirigidas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, este concepto de transversalización de la perspectiva de género, ¿no?, que ya tenemos tan adoptado al día de hoy. Vamos a ver que es un concepto o un mandato que viene justo de la plataforma. Por otro lado, contamos con la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra las mujeres, publicada por Naciones Unidas en 1979 y aprobada en 1981. Y lo que establece este instrumento que constituye la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres es una serie de mandatos dirigidos a eliminar la violencia contra las mujeres y a garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia. Y pues la CEDAW incluye mandatos que vinculan a los medios de comunicación. Y vamos a ver cómo hay recomendaciones específicas, como la recomendación 35 en violencia contra las mujeres, que define responsabilidades concretas a medios de comunicación y también a plataformas digitales. Lo mismo a nivel regional contamos con la Convención Belém do Pará, que es la Convención para la Prevención, Atención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que aplica para los estados de nuestro continente, publicada en 1994, que igualmente incluye mandatos a los medios, que hoy incluyen a las plataformas digitales y bueno, en Europa, por ejemplo, se cuenta con la Convención de Estambul, que tiene una misión similar a la Convención Belém do Pará. Y bueno, también hemos ido ante Naciones Unidas en el marco de la CSW, que es la Comisión para el Estatus Jurídico y Social de la Mujer, que es a partir de 1995, es decir, de la publicación de la Plataforma de Acción de Beijing, el espacio en el que nos damos cita anualmente para revisar los avances o los retrocesos en cada uno de los ejes establecidos en la Plataforma de Acción de Beijing, ya lo dije, uno de los cuales que vincula a medios de comunicación, y en ese marco, en el de la CSW, hemos promovido recomendaciones por parte de Naciones Unidas a los estados parte para conminar a estos sectores, a estas grandes corporaciones, en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, nos vamos a referir más adelante a este proceso que tuvo lugar en nuestro país recientemente, apenas en 2021, donde por un lado logramos finalmente que la violencia mediática fuera incorporada entre las modalidades de la violencia contra las mujeres en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es un proceso que iniciamos desde que llevamos adelante la Ley General en 2007 y bueno, fue finalmente hasta 2021 que logramos esta reforma promovida por el Senado mexicano para reconocer eso, que los medios de comunicación son escenarios en los cuales los tipos de violencia contra las mujeres reconocidos en la Ley General son reproducidos, amplificados, difundidos, sobre los cuales se hace apología y estos actos, lo sabemos, tienen consecuencias específicas en la forma en la cual las mujeres son víctimas de violencia. Y por otro lado, en esa misma reforma también se incorporó la violencia digital como una modalidad de la violencia contra las mujeres y participamos en estas reuniones a las cuales yo y otras compañeras fuimos convocadas por el Poder Legislativo y no obstante el llamado de atención que hicimos acerca de la gran oportunidad que representaba el poder legislar en materia de violencia digital, adoptando una perspectiva integral que refiriera o que incluyera todos los tipos específicos de violencia digital contra las mujeres, pues bueno, desafortunadamente el Poder Legislativo no nos escuchó. Me voy a referir más adelante a eso, qué es lo que propusimos y qué es lo que quedó en la reforma a la Ley General y posteriormente al Código Penal. Y bueno, ¿qué entendemos por violencia digital? La violencia digital contra las mujeres constituye una de las modalidades contemporáneas de la violencia contra las mujeres. Constituye la perpetración de distintos actos de violencia a través de medios digitales como pueden ser redes sociales, mensajería móvil, correo electrónico, aplicaciones, etcétera. Y un apunte muy importante, voy a ir haciendo apuntes que hemos hecho públicos desde hace varios años en el marco de distintas organizaciones. En este caso, en el marco de la Alianza Global de Medios y Género, GAMAG por sus siglas en inglés, que agrupa más de 600 organizaciones
en el mundo que promueven los derechos de las mujeres en los sectores de la comunicación, hemos llamado a la opinión pública, al propio sistema de Naciones Unidas, sobre la necesidad de reconocer que la violencia en línea es un continuo de la violencia que las mujeres experimentan o de la cuales son víctimas en la vida cotidiana. Y lo digo porque en el trabajo que hacemos con ministerios públicos, con fiscales, nos encontramos recurrentemente con la resistencia de representantes del sistema de procuración de justicia a reconocer que la violencia digital contra las mujeres tiene efectos muy destructivos en sus vidas, es decir, daña su integridad psicológica. En ocasiones hay atentados a la integridad física de mujeres que son víctimas de amenazas a través de medios digitales. También daña en muchos casos su integridad sexual. Mujeres que también siendo víctimas de amenazas resultan ser víctimas de violación o que son víctimas de acoso sexual a través de plataformas digitales. También en muchos casos esta violencia digital tiene efectos en la seguridad económica, en la seguridad patrimonial de mujeres. Por ejemplo, registramos casos de mujeres defensoras de derechos humanos y de periodistas que han sido víctimas de violencia patrimonial, es decir, les han sustraído sus equipos de trabajo con amenazas previas o con el antecedente de amenazas previas por la vía digital. Y bueno, pues la violencia feminicida también es una consecuencia, puede ser una consecuencia concreta de la violencia digital. Entonces, este es un primer apunte, entender que la violencia en línea es un continuo de la violencia fuera de línea. Debo mencionar, y aquí quiero entrar al terreno de los tipos de violencia digital. Ya yo decía eso, o sea, estos temas en nuestra agenda son de larga data. Entonces, vamos a ver que en 2015 la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas publicó el primer informe al que tituló Ciberviolencia contra las mujeres y las niñas. Y ya desde entonces, es decir, ya desde 2015, Naciones Unidas identificaba por lo menos 6 tipos específicos de violencia digital contra las mujeres. El hackeo, la suplantación de identidad, que vamos a ver es uno de los tipos de violencia digital más recurrentes vinculados con la violencia sexual contra las mujeres, es decir, esta creación de perfiles, ¿no?, que publican imágenes que grupos criminales, que agresores toman de los perfiles reales de mujeres y los publican para ofertarlas como partes de redes de prostitución, ¿no? También la vigilancia, el hostigamiento, que puede ser de distintos tipos, incluido el hostigamiento sexual, el reclutamiento, estamos hablando en este caso del uso de redes sociodigitales para cooptar a niñas y adolescentes víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual. Aquí un apunte, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio señalaba que en el primer año de la pandemia hubo un incremento en la desaparición de niñas y adolescentes en el país que fueron contactadas por los criminales, por los agresores, a través de sus redes sociodigitales. Y la distribución maliciosa también ya era identificada desde 2015 por esta comisión de la ONU en aquel informe. En nuestro país, más adelante, 2 organizaciones que son Luchadoras y la Asociación Progresiva de las Comunicaciones, APC, identificaban en un informe 13 tipos de violencia digital. Y en 2018 el Parlamento Europeo elaboró una tipología más detallada que tomó como base las definiciones que ya habíamos trabajado desde el feminismo, fuera desde la universidad y desde distintas organizaciones, y nos decía el Parlamento Europeo en 2018. Hay tipos de violencia digital contra las mujeres que corresponden al ámbito de las violaciones a la privacidad. Por ejemplo, la pornografía por venganza o la explotación sexual basada en imágenes, ¿no? Otra es el voyerismo digital, que consiste en la acción de un agresor o de un grupo criminal
de tomar imágenes o videos íntimos de mujeres y compartirlos en línea. Este también es un tipo de violencia digital muy recurrente, y lo que vamos a ver con estos tipos específicos es que no son excluyentes, es decir, se complementan. Otro es el doxing, que refiere a la búsqueda, manipulación y publicación de información privada de una víctima para exponerla, avergonzarla y a veces acceder y apuntar a esa víctima en la vida real a través de prácticas como el acoso. También la suplantación, a la que ya me refería anteriormente, que es este proceso de robar la identidad de una víctima para amenazarla o intimidarla, así como para desacreditarla o dañar su reputación. Por ejemplo, en el caso de mujeres defensoras de derechos humanos o de mujeres periodistas, la creación de perfiles falsos para denostarlas es una práctica habitual en nuestro país y en muchos países del mundo. La piratería, que se refiere a la intercepción de comunicaciones privadas y datos como la que se perpetra vía webcam. Por ejemplo, recordemos cómo la periodista Carmen Aristegui denunciaba hace algún tiempo el ser víctima de la piratería, ¿no? Y cómo sus dispositivos, y en particular su teléfono celular, había sido intervenido por un software que había adquirido el gobierno federal y que interceptaba, por ejemplo, entre otras, las comunicaciones de esta mujer, de esta periodista, con su hijo. Y el hackeo, que es el uso de la tecnología con el propósito de obtener acceso ilegal o no autorizado a sistemas o recursos con el fin de adquirir información personal. Ok, estos tipos, nos dice el Parlamento Europeo, insisto, corresponden a violaciones a la privacidad. Otros tipos de violencia digital son, por ejemplo, el stalking, que refiere a la acción de espiar y reunir información en línea sobre una víctima y comunicarse con ella en contra de su voluntad. Este tipo de violencia es identificada en muchos casos como una manifestación de la violencia contra las mujeres en el contexto de las relaciones de pareja. También el acoso, tenemos el acoso cibernético, que consiste en un comportamiento repetido que utiliza contenido textual o gráfico con el objetivo de atemorizar y socavar la autoestima o la reputación de una víctima. Amenazas de violencia, incluidas amenazas de violación, de muerte, de violencia física, dirigidas a la víctima, a sus familiares y a relaciones cercanas. También la recepción no solicitada de materiales sexualmente explícitos, y el mobbing, que se refiere al acto de intimidar o acosar a una víctima a través de un despliegue hostil de ataques que en algunos casos incluye a cientos o miles de personas. Por ejemplo, en nuestro país, mujeres periodistas, líderes de opinión, defensoras, denunciaron haber sido expuestas públicamente por el gobierno federal a través del presidente de la República en estas conferencias matutinas. Y estas mujeres empezaron a recibir cientos o miles de insultos, de ataques, de amenazas a través de sus redes digitales, y decidieron dar una respuesta colectiva y se constituyeron como un grupo, como un colectivo, Opinión 51, justo para no autocensurarse, no ver acallada en su participación en la discusión pública. Otros tipos de violencia digital asociados en este caso al discurso de odio sexista incluyen la publicación de contenido violento, es decir, por ejemplo, retratar a las mujeres como objetos sexuales u objetivos de violencia. También la publicación de comentarios sexistas e insultantes contra las mujeres, y habitualmente esto sucede cuando las mujeres expresan sus propios puntos de vista o cuando han denunciado ser víctimas de violencia. Por ejemplo, en el año 2018 en México tuvimos la segunda ola del movimiento Me Too, que es este movimiento de denuncia que utiliza justo las redes sociodigitales para denunciar que se ha sido víctima de violencia, en particular de violencia sexual. Nosotras me refiero compañeras
de distintos ámbitos, juristas, artistas, periodistas, compañeras universitarias que nos agrupamos a través del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales. Hicimos un registro de los tweets que fueron publicados en estos 10 días del Mito MX. Les pido que por favor cerremos nuestros micrófonos. Gracias. Ya, gracias. Registramos en una semana en 10 días la publicación de aproximadamente 500,000 tweets, más de la mitad de los cuales correspondían a cuentas de agresores que amenazaban a las mujeres que habían utilizado justo este hashtag, esta herramienta, donde las amenazaban de muerte, de violación, las amenazaban con denunciarlas ante autoridades judiciales. Entonces, vamos a ver cómo en estas publicaciones lo que identificamos constantemente son expresiones de discurso de odio sexista contra las mujeres. Ya lo dije, el empleo de comentarios sexistas e insultantes contra las víctimas. Y bueno, yo mencionaba al principio que la violencia digital es un continuo de la violencia fuera de línea. Pues bueno, algunas de estas formas de violencia digital tienen un impacto directo en la seguridad física, psicológica y sexual de las mujeres, ¿no? Ya mencioné las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que son reclutadas a través de sus redes y otras vías de comunicación digital. También la extorsión sexualizada, llamada sextorsión, por ejemplo, bueno, nosotras en el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, lo que hacemos es, recibir solicitudes de mujeres que son víctimas de violencia digital. Muchas de estas mujeres son menores de edad, ¿no? Y una de las formas más recurrentes de violencia digital en su contra es esta extorsión sexualizada, ¿no? Donde ellas, en lo que consiste esto se trata de mujeres, de niñas, adolescentes que son contactadas por los agresores a través de sus redes sociodigitales, y estos agresores nunca se identifican, es decir, nunca muestran su identidad real, ¿no? En nombre de no querer ser lastimados por estas mujeres. Entonces, de una manera, muy hábil, y aquí quiero señalar, difícilmente los agresores son individuos aislados, ¿no? Estamos hablando aquí de redes criminales, es decir, hablamos de que la violencia digital contra las mujeres es un problema estructural, ¿no? Estos casos recurrentes de víctimas que son contactadas por desconocidos que empiezan a enredarlas y a solicitarles información privada, ¿no? Como por ejemplo desde su edad, su nombre, les piden que identifiquen el lugar físico donde se encuentran, su dirección, si viven con otras personas, si viven con sus padres, etcétera. Y entonces, una vez que estos personajes reúnen la información personal de las víctimas, enseguida empiezan a enamorarlas, literalmente, y inicia la solicitud de imágenes, que pueden ser fotografías o que pueden ser videos, y ante la negativa de la víctima, entonces inicia una cadena de extorsión interminable, ¿no? Donde ellos las amenazan con que si no les envían esas imágenes, entonces las acusarán comúnmente con sus padres o tutores por de mantener comunicación con hombres mayores de edad. En muchos casos, las consecuencias de este tipo de violencia digital dañan la integridad física, desde luego emocional de estas mujeres, en muchos casos su propia economía. Aquí yo quiero vincular esto con
algunas prácticas que incluso organismos de derechos humanos promueven, como es el sexting seguro, ¿no? Que me voy a referir a él más adelante, donde se convoca, se invita a las propias mujeres, se nos invita a enviar nuestras imágenes de manera segura. Aquí se los debo decir, en el ciberespacio no hay ninguna seguridad. En el patriarcado no hay ninguna seguridad para las mujeres, no hay condiciones seguras para nosotras. Entonces, este es un elemento que debemos tener siempre presente, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de dispositivos, más bien de tecnologías, debemos tener presente, y esto lo reconocen las propias empresas como Facebook, bueno, hoy Meta, donde he tenido la oportunidad de compartir panel, espacio con sus representantes, y han reconocido públicamente empresas como Meta que los criminales van siempre un paso adelante, ¿no? Es decir, que estas empresas, estas grandes corporaciones, aun cuando diseñan sus mecanismos de protección, pues resulta que los agresores, que los grupos criminales siempre ya tienen o han diseñado formas mucho más sofisticadas, softwares, por ejemplo, para saltarse todos estos mecanismos de seguridad que desarrollan las propias plataformas. Entonces, insisto, en el patriarcado las mujeres nunca estamos seguras, nunca vamos a estar seguras, y esto debemos tenerlo presente en nuestra interacción a través de medios de comunicación digital. Bueno, de acuerdo con esta clasificación que les he compartido, ya dije, la violencia en línea y la que es perpetrada fuera de línea se alimentan mutuamente. El abuso puede limitarse a las tecnologías en red, puede complementarse, ya lo vimos con el acoso fuera de línea, pero el gran elemento diferencial que añade la tecnología es el carácter viral de la distribución. Lo que una vez fue un asunto privado, ahora puede transmitirse instantáneamente a miles de millones de personas en todo el mundo digital. Y esto lo traigo a colación porque en este proceso de incorporación de esto que conocimos como la Ley Olimpia, ¿no? Que fue esta modificación a los códigos penales para el reconocimiento de un tipo de violencia digital, solo uno. Aquí hemos mencionado por lo menos 18. Uno de los elementos que se incorporan en esa reforma, pues resulta en una falacia, porque ustedes verán en los enunciados de algunas reformas que se hicieron a nivel estatal, se promete que la autoridad va a parar la distribución. Imposible, eso es imposible. Una vez que un contenido es difundido, es imposible controlar su difusión. Entonces, eso debemos también tomarlo en cuenta. Una vez que enviamos o que un contenido sale de cualquiera de mis dispositivos hacia un destinatario, se pierde totalmente el control de la distribución, pero además, digo, esto tiene un carácter viral, es decir, esa distribución puede amplificarse a miles de millones de destinatarios. En este punto, lo que me parece muy importante aclarar es que la violencia digital constituye, ya lo dije, una modalidad y no un tipo de violencia, como de acuerdo a la definición que hace la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que refiere a los tipos de violencia como las formas específicas de la violencia contra las mujeres: física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y feminicida. Y a las modalidades, la Ley General las define como los escenarios o espacios sociales en los cuales esos tipos específicos de violencia contra las mujeres son perpetrados. Entonces, esto lo digo porque hubo que hacerle esa aclaración a las legisladoras que hicieron esta reforma en la Cámara de Diputados, porque insistían en encuadrar la violencia digital como un tipo, no como una modalidad. Y ustedes van a ver algunas reformas estatales, no sé si es el caso de Nayarit, encuadran la violencia digital como un tipo. No es un tipo, es una modalidad. Y por eso también quiero enfatizar yo acá, al feminismo tenemos que estudiarlo, a los derechos humanos de las mujeres tenemos que estudiarlo. No obstante, llegamos aquí por empatía, de manera espontánea. Yo llegué pues muy chava a esto, ¿no? Al feminismo. Iba yo en la prepa 5 de la UNAM y la UNAM me abrió las puertas al feminismo
pero entiendo que al feminismo lo tenemos que estudiar porque si no, en efecto, terminamos impulsando, por ejemplo, marcos normativos que pues pueden ser muy populares, pero que no solamente no benefician a las víctimas en su acceso a la justicia, sino que incluso pueden ser utilizados para perjudicarlas, como han sido ya varios casos que hemos registrado en algunas entidades. Y en el análisis de la violencia digital, un elemento que también transmitimos a la Cámara de Diputados y que yo transmito a ustedes es que la violencia, lo sabemos en nuestro país, ¿no? La violencia contra las mujeres y en particular la violencia digital se ejecuta de la mano de la impunidad. ¿Por qué razón? Porque los agresores rara vez, son responsabilizados y esto tiene que ver con la deficiencia de los sistemas de procuración de justicia para sancionar a los delincuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es desafortunadamente, pues eso, uno de los dramas a los que nos enfrentamos recurrentemente, y es que hay una sobresaturación del trabajo que realiza el funcionariado del sistema de procuración de justicia, tanto a nivel federal como a nivel de los estados. Este personal no tiene en general una formación, y ojo, no me refiero con que tomar un taller ya nos da la formación, ¿no? O sea, pues, nos referimos a una formación integral, continuada. No tienen formación en derechos humanos ni en perspectiva de género, pero tampoco, por ejemplo, en ecosistema digital. Entonces, eso, recientemente en una reunión, en una conferencia que di, en la que participaron fiscales, me decían, por ejemplo, pues que sí, o sea, que los MPs no conocen la mayoría de las aplicaciones a las que se refieren las víctimas. En segundo lugar, y ahora vamos a entrar en esta materia, en el análisis del marco con el que contamos en México, ¿no? Pero en México se pone la carga de la prueba en la víctima, ¿no? Y entonces son las víctimas quienes tienen que demostrar que fueron atentadas, o sea, eso, que sus derechos, su integridad fueron atentados a través de estas plataformas digitales y no al revés, ¿no? O sea, no es decir, no es al agresor a quien se le exige demostrar su inocencia, sino es a las víctimas quienes se les exige demostrar eso, que son víctimas. Y bueno, porque esto lo decía una fiscal, entre los MPs está muy extendida la creencia, yo lo decía al principio, de que la violencia digital no tiene efectos, o sea, que lo que sucede en el ámbito digital se queda ahí, ¿no? Como si yo cierro mi computadora y ya, bueno, pues eso, en mi Twitter, ¿no? En mis redes sociodigitales o a través de WhatsApp, eso, fui víctima de insultos, de amenazas, etcétera, pero bueno, basta con que yo cierre la aplicación para que eso se quede en el mundo virtual. Y sabemos, insisto, que esto no es así. La violencia digital tiene efectos concretos muy destructivos en la integridad de las víctimas. Ahora, ¿qué pasó en México o qué sucedió en estos años donde empezamos a ver cómo a nivel local se pone en la luz pública la violencia digital a partir de las violaciones a los derechos humanos de una víctima, lo cual desde luego eso es muy importante, eso es, o sea, digamos, eso es fundamental, ¿no? El haber colocado, el que ese caso sirviera para colocar la atención pública sobre la necesidad de atender la violencia digital, pero pues desafortunadamente, y esto aquí cito a una abogada defensora de derechos humanos de las mujeres muy reconocida, Andrea Medina, cuando ella en este proceso a la Cámara de Diputados, ella señalaba o alertaba acerca de este punitivismo populista que domina en nuestros poderes legislativos actualmente, ¿no? Y es que en aras de ganar votos, de ganar popularidad, pues legisladores, legisladoras muchas veces llevan adelante reformas o iniciativas de ley que lejos, insisto, de favorecer el acceso de las mujeres víctimas de violencia a la justicia, lo que hacen con esos marcos normativos es incluso dar herramientas a los agresores
para perjudicarlas. Entonces, vamos a ver cómo esta reforma a la que me refiero tiene un carácter punitivo que no beneficia el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque eso encuadra solamente un tipo específico de violencia digital, que es, y así quedó el enunciado en la mayoría de las reformas, como la circulación de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento. Entonces, la primera observación que hago aquí, que les comparto y que hacíamos al Poder Legislativo es, ojo, la violencia digital por lo menos está asociada a 18 conductas específicas, ya se las he descrito a ustedes aquí, y en México solo se está apuntando a una, ¿sí? Pero además, lo que se propone es una sanción de tipo penal. A eso nos referimos con esta mirada punitiva. Ojo, el feminismo no es punitivo. Es decir, el feminismo no hace leyes, no legisla para meter a los hombres a la cárcel. El feminismo hace leyes, legisla para construir los derechos humanos de las mujeres. Y claro, o sea, si esa construcción implica sancionar a quienes violan esos derechos humanos, pues entonces se incluirán mecanismos de sanción. Pero acá también advertíamos, y lo advertía esta abogada Andrea Medina, los mecanismos de sanción no solamente debemos pensarlos en el ámbito penal, ¿no? Hay mecanismos de sanción administrativos, mecanismos de sanción civil y, por ejemplo, pensar en recursos como la reparación del daño. Nosotros estamos ahorita trabajando en el marco de una universidad, ¿no? Y sabemos las universidades son espacios donde se registran cada vez un mayor número de atentados contra los derechos de las mujeres vía las plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, medidas de reparación del daño deberían incluirnos a todas las personas que integramos las comunidades universitarias. Entonces, esto no sucedió desafortunadamente en México, insisto, solo se encuadró una conducta, que es esta circulación de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento, pero además advertían otras especialistas, esa conducta ya estaba encuadrada en la ley contra la trata. Es decir, ese delito, ¿no? Ya está incluido en el Código Penal vinculado a la ley contra la trata, pero además con una pena más alta. Entonces, aquí además se presenta o se genera más bien el problema del doble tipo penal, ¿no? Porque, pues eso, ahora resulta que una víctima de violencia digital verá incluso eso, una menor restitución de sus derechos, puesto que la reforma que incluye la violencia digital establece una pena máxima de 3 a 6 años de cárcel, por ejemplo, contra un agresor que circule sus imágenes íntimas sexuales, cuando la ley contra la trata establece una pena de 15 años por esa misma conducta. Y entonces decía esta abogada, el punitivismo populista nos está haciendo mucho daño a las mujeres y en general a la sociedad, porque además está dando un mensaje, insistimos, equivocado acerca de que el feminismo está hecho para llevar a la cárcel a los hombres, y ya lo dije, esto no es así, ese no es un principio del derecho feminista. Ahora, otro de los puntos preocupantes de esta reforma es que, ya lo dije, solamente sanciona un tipo de violencia digital, cuando, ya lo dije, han sido reconocidos por lo menos 18 tipos, y los que ya existen ahora y los que vienen, ¿no? Entonces, recomendábamos al Poder Legislativo revisar las tipologías elaboradas por instancias internacionales, regionales y nacionales. Y esto, además, yo lo he señalado, también apunta a un hecho, o digamos, tiene en su base un principio, y es, en el feminismo adoptamos una mirada integral u holística para el análisis de la violencia contra las mujeres. Esto es lo que hace Marcela Lagarde con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Ella encabeza la primera investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en el país, me refiero nacional, y eso, todo el equipo que participamos en esa investigación, abrevamos pues de la perspectiva de nuestra maestra, de Marcela Lagarde, quien señalaba, ojo,
los tipos específicos de violencia contra las mujeres y las modalidades específicas no son excluyentes. Es decir, el pensar que solo tenemos que sancionar o apuntar al análisis de la violencia sexual o solamente a la violencia en el ámbito familiar, que es como recurrentemente lo hacen las autoridades, continúa sesgando no solamente nuestras posibilidades de comprensión de la violencia contra las mujeres, sino, muy importante, de su abordaje. Y entonces vamos a ver cómo insistimos al Poder Legislativo en la importancia de adoptar esta perspectiva integral en el análisis de la violencia contra las mujeres, pero muy importante, también en la definición de acciones para su eliminación. Entonces vuelvo a recurrir yo a la Ley General. La Ley General establece acciones dirigidas a la atención de la violencia, la prevención de la violencia, la sanción de la violencia. Hoy hablamos de la reparación del daño y todo eso con miras a la eliminación. Ah, no, pero entonces esta reforma solamente apunta a la sanción, y ya lo dije, a sanción de tipo exclusivamente penal. Y lo que eso en coincidencia con otras organizaciones y expertas señalaba yo es que la violencia contra la mujer, violencia digital contra las mujeres es un problema estructural y es un problema que atañe a toda la sociedad. Entonces, de acuerdo a la definición actual, por ejemplo, podría ser considerado agresor un niño de 8 años. ¿Por qué razón? Porque la primera edad de consumo de pornografía está bajando a esa edad, ¿no? O muchos adolescentes con los cuales trabajamos como docentes o chicas, chicos con los que estamos en interacción en nuestras casas, en nuestras familias, pues resulta que podrían ser considerados agresores con esta definición. Y yo lo que señalo es, o pregunto, ¿acaso pensamos que es la cárcel la solución a estas formas amplificadas de violencia contra las mujeres a través de plataformas digitales, a esta cultura extendida de sexualización de las mujeres, de su tratamiento como objetos sexuales, de la apología de la violencia contra las mujeres? Pues no. Y sin embargo, la reforma en México solamente apunta a una autoridad, que es el sistema de procuración de justicia. Pero aquí no está, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, no está la SEP, no están las universidades, que son instituciones que podrían, eso, que si se le diera una definición integral a este enunciado de lo que es la violencia digital, pues entonces se podría convocar a todas estas instituciones, ya lo dije, no solamente en la sanción, muy importante en la prevención. Tenemos mucho trabajo que hacer en el contexto de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de la atención. Por ejemplo, con el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales elaboramos en la UNAM, a petición de la Coordinación de Igualdad de Género, una guía para justo prevenir, atender, sancionar, reparar el daño y eliminar la violencia digital contra las mujeres universitarias. Y en este trabajo, lo que nosotras identificamos es que la atención de la violencia digital le corresponde a la autoridad universitaria solo en algunos casos, es decir, solo relacionada con algunos tipos de violencia digital. Pero hay otros tipos de violencia digital que le corresponden, por ejemplo, sí, a la autoridad judicial, ¿no? O sea, que sí ameritan una denuncia penal, pero otras que, por ejemplo, corresponderían a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, vamos a ver cómo es muy importante que nos apropiemos de, ya lo dije, o sea, no solamente del lenguaje, sino de el conocimiento de los conceptos. ¿Por qué razón? Porque en esa medida podremos demandar que quienes hagan el trabajo de legislar lo hagan bien. Entonces, bueno, otro de los elementos, y aquí quiero poner la atención, y ya lo digo por casos específicos que nosotras hemos atendido, ¿no? Son dos conceptos muy peligrosos. Uno está en este enunciado que fue aprobado en los códigos penales y en la ley general, que es el del consentimiento. Ya les digo, el enunciado dice la distribución de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento. Y nosotras advertíamos, este concepto
Y aquí cito a Carol Pateman, a una jurista, una abogada feminista extraordinaria, que ya desde los años 90 da una discusión sobre el carácter patriarcal del consentimiento en el marco de los derechos humanos. El consentimiento, es decir que una mujer, que si una víctima consiente, entonces ya no es víctima, implica no contemplar las relaciones de poder que median este concepto, este mecanismo. Porque el consentimiento supone o hace suponer que las mujeres compartimos igualdad de condiciones que los hombres en nuestras relaciones sexoafectivas. Nos dice Carol Pateman, el consentimiento sexual es un fenómeno social con marca de género que colabora en la dominación masculina, pues reproduce el modelo dicotómico de hombre activo, mujer pasiva. Y este fenómeno, es decir, el consentimiento, descarga en las mujeres la responsabilidad de establecer límites a los avances masculinos que sabemos están naturalizados, se manifiestan culturalmente y que pareciera que son inevitables, ¿no? Es decir, y recurro a este ejemplo de esta mujer víctima de violencia digital, una menor de edad, una adolescente, que en efecto ella es contactada por un desconocido que primero extrae de ella toda la información personal que él requiere para después extorsionarla, ¿no? Le empieza a solicitar imágenes íntimas y ante la negativa de ella, entonces la amenaza. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso consideran que ahí hubo consentimiento? Es decir, ¿acaso estamos viendo que una víctima está participando en igualdad o que esa mujer está participando en igualdad de condiciones en esa relación, en esos intercambios con el agresor? Y claro, podríamos decir, no, pero a ver, ella consintió, ok, pero insisto, lo que no estamos viendo en esa afirmación es el marco de desigualdad y las relaciones de poder que median esta relación. Y eso es lo que, por ejemplo, esta fiscal, esta funcionaria decía hace unos días en esta reunión que les comento, ¿no? Ella decía, a vista de los MPs, todas las víctimas consienten, lo cual impide de suyo ya que inicien una denuncia, porque el enunciado es muy claro, el enunciado de la reforma es la distribución de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento. Ellas tienen que demostrar que no consintieron. Como no hay manera de que lo demuestren, pues entonces aquí la interpretación del derecho es muy estricta. Ni siquiera, insisto, existe la posibilidad de que ellas inicien una denuncia y esta organización en México, Luchadoras, presentaba a finales del año pasado un informe donde se dio la tarea de revisar qué pasó o qué estaba pasando en aquellas entidades donde fue aprobada esta reforma conocida como Ley Olimpia. Y se encuentra con que más del 80% de las carpetas de investigación ni siquiera habían sido judicializadas. Ojo, solamente, ya lo dije, por un tipo de violencia digital, porque además nos enfrentamos al drama de que las víctimas que intentan denunciar cualquier otro tipo de violencia digital que no esté incluido en esa definición, pues simple y sencillamente ni siquiera pueden iniciar una denuncia. Y por otro lado, vamos a ver cómo aquí hay un juego, hay un concepto que les digo está muy difundido por incluso organismos de derechos humanos, lo cual es preocupante, que es el sexting seguro, ¿no? ¿A qué apunto el sexting seguro? Y aquí cito a una filósofa feminista, Ana de Miguel, quien apunta al mito de la libertad sexual, ¿no? Y que supone que las mujeres podemos llevar a cabo una vida sexual y un placer erótico libres y plenos en un marco patriarcal. Entonces, de eso trata el sexting seguro. El hecho de que nos estén promoviendo, que difundamos nuestras imágenes, que nos pongamos un emoji, que nos pongamos un fondo blanco atrás para no ser identificadas. Ajá, pero como la misma empresa Meta, Facebook, lo reconoce en sus participaciones públicas, los softwares que diseñan los grupos criminales son muy sofisticados. Y claro que para un criminal es muy sencillo revelar la identidad de quien está detrás de un emoji, identificar la localización geográfica de una víctima. Entonces,
de nueva cuenta, ¿a quién beneficia este tipo de discursos? Pues a los grupos que se favorecen de la explotación sexual de las mujeres. Y ya lo digo, bueno, pues eso, en este país donde hay, pues eso, una sociedad dominada por el poder de grupos criminales que se benefician justo de la explotación sexual de las mujeres, pues vamos a ver a quién beneficia el sexting seguro o a quién beneficia que abramos nuestros perfiles en OnlyFans, ¿no? Porque ahora resulta que OnlyFans, que no obstante fue creada en 2016, ahora resulta que es el paradigma para que las mujeres y eso, las chavitas resuelvan sus problemas económicos y vemos cómo TikTok, por ejemplo, está repleto de cuentas de supuestas chicas libres y autónomas que celebran eso, la existencia de OnlyFans y presumen que pueden tener ingresos de, no sé, de 30,000 pesos, de 50,000 pesos mensuales, autoexplotándose, ¿no? Y recientemente publicaba un periodista de un medio nacional que este año se han registrado desapariciones o feminicidios de más de 150 mujeres que crearon sus perfiles de OnlyFans. Entonces, mi punto acá es, ¿a quién le favorece este discurso de la libre elección, de nuestra libertad sexual, de hacer prácticas como el sexo inseguro, de autoprostituirnos, ¿no? O autopornografiarnos y abrir nuestros perfiles en OnlyFans? A las mujeres no, esto no está favoreciendo nuestra ciudadanía ni la construcción de nuestros derechos humanos, sino, insisto, a grupos que se benefician de la explotación sexual de las mujeres o de cualquier tipo de explotación. Entonces, yo vuelvo a insistir, claro que, y aquí ojo, no nos pueden acusar de puritanas porque si algo ha hecho el feminismo ha sido construir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ha sido promover el placer erótico de las mujeres, pero también teniendo en claro esto que yo advertía, que en el patriarcado las mujeres nunca estamos seguras. Entonces, por eso tenemos que identificar el carácter estructural de la violencia contra las mujeres. Esto de decir hoy, esto de los plurales, ¿no? Las violencias, ojo, es la violencia contra las mujeres. Claro, hay tipos y modalidades específicos de violencia, pero no fragmentemos nuestros conceptos, porque esa hiperfragmentación lo que está haciendo en últimas es eliminar la posibilidad de nuestro acceso a la justicia. Entonces, pues bueno, finalmente decirles que, claro, o sea, apostamos a que podamos llevar adelante una reforma en el marco del Poder Legislativo a fin de que pueda incorporarse una definición integral o una mirada integral sobre la definición de la violencia digital que, insisto, no solamente reconozca los tipos más recurrentes de violencia digital, sino que además apunte acciones de prevención, atención, sanción, pero ya dijimos, no solamente penal, sino civil y administrativa, reparación integral del daño que nos convoque a las comunidades y todo esto con miras a la eliminación. Y decirles finalmente, pues eso, que la apuesta del feminismo ha sido, es y es el cambio cultural. Entonces, pues el objetivo del trabajo que hacemos tiene esa mira, ¿no? Que entendamos que la construcción de los derechos humanos es de las mujeres, es una responsabilidad de toda la sociedad. Así que yo aquí detengo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por aquí tenemos un comentario de María José Saavedra que dice, el mito del que habla de Miguel también lleva a esa idea del empoderamiento de la mujer por tener esa autonomía sexual. Así es, totalmente de acuerdo. Les recomiendo eso, uno de los libros, o sea, bueno, el libro donde ella aborda este análisis, Neoliberalismo Sexual, lo podemos encontrar en línea. Es eso, es justo muy clarificador, ¿no? Y además ella utiliza un lenguaje que yo lo llamo pedagógico, es un lenguaje muy sencillo que nos ayuda a comprender estas trampas del patriarcado, ¿no? Que lo reconocen todas nuestras maestras, siempre han existido, pero me parece que lo que estamos viendo en la actualidad
es como avasallador, ¿no? O sea, por distintos ámbitos nos están con este discurso de la libre elección, del consentimiento, pues lo que está sucediendo, me parece eso, son mecanismos que quitan al Estado cualquier responsabilidad en la prevención de la violencia contra las mujeres, porque, por ejemplo, con plataformas como OnlyFans, si tú firmas los términos y condiciones, bueno, pues ahí la plataforma se lava las manos y dice, tú consentiste. Y les digo, ante un MP, una víctima también consintió. O sea, un MP no se pone eso, digamos, no se mete con Carol Pateman a ver qué implica el consentimiento en términos de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, de ninguna manera. Entonces, me parece que eso, o sea, tenemos aquí un trabajo, como dice Marcela Lagarde, muy importante de ilustrarnos. Ilustrarnos es estudiar y por eso me parece muy, muy, pues maravilloso lo que nos ofrecen nuestras universidades, ¿no? O sea, ustedes hoy están iniciando un espacio de estudio, esto es padrísimo, ¿no? Y pienso yo, pues es parte de nuestra construcción como sociedad. Bueno. Muchas gracias por esta participación, doctora Aimé, es muy nutritivo. ¿Algún compañero o compañero tiene dudas que pudiera aclarar la doctora? Este es el momento. Sí, aquí hay una pregunta en el chat. Dice, ¿es posible el uso de un discurso político bajo la libertad de expresión, pero que no observa el tópico inclusivo? No, a ver, esta es una pregunta importante y muy, muy bonita, digo, y es una pregunta o una aclaración que el feminismo viene haciendo desde hace varias décadas, y es, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el derecho humano a la libertad de expresión frente al derecho humano a la igualdad. Y esto lo digo por un tema que voy a colocar ahora acá. Entonces, lo que aclaramos es, ojo, los derechos humanos no son, y aquí cito a una su experta marroquí, Amina Lemrini, quien dice, los derechos humanos no son como ir a un supermercado, ¿no? No es de, hoy qué uso, hoy qué ejerzo, la libertad de expresión o la igualdad. No, si reconocemos su interdependencia y su indivisibilidad, entonces comprenderemos que el ejercicio de los derechos humanos no tiene por qué implicar ningún acto de discriminación o de violación a otro derecho humano. Y lo digo porque desde hace varias décadas, pues eso, o sea, hemos hecho manifestaciones en contra de medios, o sea, o denunciando a medios de comunicación que en nombre de la libertad de expresión, por ejemplo, hacen apología de la violencia contra las mujeres. Uno de los casos, ustedes probablemente lo conocieron, pocos días antes de que se declarara el confinamiento por la pandemia, el feminicidio de una víctima, Ingrid Escamilla, una víctima de feminicidio, cuyas imágenes, eso, y la descripción de la actuación del feminicida fueron publicadas por dos medios inicialmente, uno de ellos La Prensa, en su edición digital, y vimos cómo o sea, la noche en la que fue publicada esta información, eso, La Prensa tuvo un tráfico mayor al 1,000,000 de lectores, ¿no? En su versión digital. Entonces, la denuncia que hicimos al medio y del medio ante la Secretaría de Gobernación justo se sostenía en este argumento, que la libertad de expresión, porque el medio incluso se atrevió a calificar nuestra denuncia como un atentado a su libertad de expresión, y aquí aclarábamos, ojo, la libertad de expresión va de la mano de la promoción, en este caso, del derecho a la igualdad y no discriminación, que ese es el gran marco. Aquí, por ejemplo, hablan en específico de la inclusión.
vamos a ver cómo es, o sea, el gran paraguas, y por eso tenemos que estudiar los derechos humanos, el gran paraguas que incluye eso, a otros principios, como puede ser el de la inclusión, se ubican en el marco de la igualdad y la no discriminación. Entonces, eso aprendámoslo. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Entonces, el ejercicio de uno va de la mano de la promoción del resto de los derechos humanos. Y sí, los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye nuestra plataforma universal para poder construirnos eso como humanos y como ciudadanos. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, ninguna. Doctora, ¿algunos enlaces que nos pudiera compartir después? Claro que sí, con mucho gusto. Para poder hablar. Yo les hablaba, hay una publicación que les voy a compartir ahora, o sea, eso justo si quieren hacer, si les interesa hacer una revisión más detallada de la violencia digital contra las mujeres, es esta publicación que hice para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la comparto acá en el chat. Y es eso, es una publicación muy bonita, pues eso, que desde luego me implicó el ponerme a investigar, a revisar estos informes, algunos de los cuales a los que me he referido, acciones a nivel normativo, a nivel de políticas públicas, y bueno, que ahí yo les decía en relación a esta discusión que hace la filósofa Ana de Miguel sobre la libre elección, el mito de la libre elección, ustedes pueden encontrar este libro, Neoliberalismo Sexual, en línea, y es eso, o sea, materiales muy útiles, les digo, con un lenguaje pedagógico, y pienso eso, que hay un trabajo muy importante, urgente que tenemos que hacer, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Aquí estamos hablando del terreno universitario. Yo entiendo que muchos de ustedes son docentes, ¿no? Pues hay que trabajar con adolescentes. También, o sea, los chicos están siendo víctimas de cooptación por parte de grupos criminales, chicos eso, que consumen pornografía y que a través de esos sitios son contactados y lo mismo, son extorsionados. Entonces, por eso digo, el feminismo apuesta al cambio cultural y el feminismo ha construido recursos de educación, recursos de construcción de derechos humanos, y creo que pues este taller es un muy buen marco para para irnos a asomar. ¿Qué es lo que ha construido el feminismo? Ya les dije yo, esto de la teorización del lenguaje no sexista viene desde la década de los 60. Hay muchos recursos que ha construido el feminismo. Hagamos uso de ellos y apropiémonos de nuestros derechos humanos. Tenemos una última pregunta de María José Saavedra. Dice, doctora, ¿usted cree que en algún momento puede existir una legislación que obligue a los medios de comunicación a divulgar información con perspectiva de género? A ver, es una muy buena pregunta. Yo quiero señalar que con lo que tenemos, contamos con pinzas muy importantes para que los medios asuman su responsabilidad. Pero vamos a ver que, por un lado, no hay voluntad política por parte de eso, de la autoridad, en este caso del gobierno, en sus tres niveles, el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, para hacer cumplir la ley. Porque ya de suyo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde 2007, incluye tareas específicas a ser asumidas por la Secretaría de Gobernación para la vigilancia y, en su caso, sanciona a los medios de comunicación que hagan apología de la violencia contra las mujeres. Y ya les digo, el año pasado incorporamos la violencia mediática como parte de las modalidades de la violencia contra las mujeres en la Ley General,
Y bueno, o sea, claro, yo soy especialista en esto y olvídense, o sea, yo digo, claro, podríamos hacer leyes que son poemas, ¿no? Pero no necesitamos más marcos normativos. Contamos con un marco normativo robusto que nos da muchos elementos, muchas herramientas para hacer de los medios de comunicación aliados de los derechos humanos de las mujeres, pero por parte de la autoridad, ya lo dije, falta voluntad política para hacer cumplir la ley y por parte de esas corporaciones, pues hay una terrible falta de responsabilidad. Y yo mencionaba este ejemplo del caso tan terrible, o sea, eso de cómo se comercializa el feminicidio de una víctima, ¿no? Como es Ingrid Escamilla. Y eso lo que nos muestra es, si los medios actúan con impunidad, es probablemente porque para ellos resulta muy redituable la violencia contra las mujeres. Y digamos, esas son formas de violencia explícitas. Lo estamos viendo en estos días con el feminicidio de una mujer que fue víctima hace poco más de una semana en la Ciudad de México, ¿no? La filtración de imágenes por parte de funcionarios de la Fiscalía es muy lamentable. Filtración a medios de comunicación, a periodistas, y aquí lo hemos dicho también, estas filtraciones, ojo, obstaculizan el acceso de las víctimas a la justicia, en este caso de sus familiares. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones esas han sido utilizadas como pruebas por parte de los agresores para acusar que hubieron violaciones a su debido proceso. Y con eso terminan evadiendo la justicia. Entonces, bueno, aquí yo les menciono, junto con mis compañeras del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, Violeta Radio, que es una estación de radio feminista, eso que encabezamos desde la organización CIMAC, yo de manera individual, y la organización CIPAM, y también con otras compañeras. Llevamos adelante el año pasado un taller muy bonito sobre la cobertura informativa justo de la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida, y ahí planteábamos este asunto, ¿no? De cómo el hacer esta apología de la violencia contra las mujeres en los contenidos informativos, por ejemplo, atenta no solo contra su dignidad, sino contra su acceso a la justicia. Entonces, incluíamos en ese curso recomendaciones de cómo hacer una cobertura que respete la dignidad de las víctimas directas y de las víctimas indirectas, como pueden ser sus familiares. Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, doctora Aimé. Gracias por recordarnos que hay que apropiarnos del lenguaje, de los conocimientos, que hay que exigir, ¿no?, a la legislación que haga bien su trabajo, y sobre todo porque está haciendo súper esfuerzos para hacer cambios desde el área donde se desenvuelve. Aquí nosotros tenemos un reconocimiento que se lo vamos a hacer llegar, pero dice así: Universidad Autónoma de Nayarit, a través del Laboratorio de Divulgación Científica, Educativa y Social, LabDices, de la Dirección de Comunicación, otorga el presente reconocimiento a la doctora Aimé Vega Montiel por su destacada colaboración con la conferencia Violencia Digital contra las Mujeres en el curso taller virtual Comunicación Inclusiva. Tepic, Nayarit, martes 8 de noviembre de 2022, y firma la doctora Dalinda Isabel Sandoval Acosta, directora de comunicación, y la coordinadora de la maestría en estudios de género, Rocío Figueroa Varela. Muchísimas gracias, aprecio un montón este reconocimiento. A ustedes les agradezco mucho, mucho la oportunidad de compartir el trabajo que hago, y aquí les estoy compartiendo justo este conversatorio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta sesión sobre lenguaje no sexista. Les digo, bueno, ya que están en este marco, les pasé el link, es de libre acceso, y tal vez eso puede contribuir a este proceso de formación que ustedes están llevando adelante. Insisto, les agradezco mucho a quienes organizaron esto, a mi compañera Mariana Gascón, a quien eso aprecio personalmente, y a todos ustedes, porque esto es lo que necesitamos: construir espacios de estudio, espacios colectivos, y bueno, pues cuenten conmigo, ¿sale?
Muchísimas gracias. Y compañeras y compañeros, no olviden que mañana tendremos la siguiente conferencia con Ana Azucena Evangelista Salazar, quien nos hablará sobre cómo ser visibles en la comunicación educativa. En punto de las 5 de la tarde, nos vemos, les paso el enlace. Muchísimas Muchas gracias. gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego.